comenzar con esta reflexión. Creer no es lo mismo que conocer. ¿Amén? Creer no es lo mismo que conocer. Conocer no es lo mismo que ser. ¿Amén? Parece un trabalengua, ¿no? Creer no es lo mismo que conocer. Yo puedo creer en Dios y no conocer a Dios. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 10, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Hay un conocimiento experimental, espiritual de la persona del Señor Jesús. No es solamente necesario conocer al Señor y conocer la voz del Señor, sino también es importante ser conocidos por Dios. Firme está este fundamento, el fundamento de Dios. Dios conoce a los que son suyos. Conocer y ser conocidos. No me interesa tanto a mí ser conocido en el plano natural, me interesa más ser conocido en el plano espiritual. Ahí es donde tenemos que incursionar, donde tenemos que militar. La palabra del Señor nos anima no solamente a conocer al Señor, sino a ser conocidos por Él. Cuando vinieron algunos que le dijeron al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor les dijo, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. El Señor conoce a aquellos que viven en íntima relación con Él, en íntima comunión con Él, en aquellos que viven en una obediencia por amor, no por temor, no por conveniencia, sino una obediencia basada en el amor hacia el Señor. Amén. Somos conocidos por el Señor. Por eso una cosa es creer y otra cosa es conocer. Puedo creer y no conocer, puedo conocer y no ser, porque en definitiva somos llamados a ser, conformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Puedo creer acerca del Evangelio del Reino y no conocer el Evangelio del Reino. Puedo conocer el Evangelio del Reino, pero no estar empapado y vivir en la realidad del Evangelio del Reino. Miren, yo quisiera en esta mañana hacer una reflexión cortita, sencilla, de un tema que está recontratrillado entre nosotros y hablado, pero no significa que esté encarnado en nuestra vida. Jesús, el Señor Jesús, constantemente decía, de cierto os digo. Constantemente estaba repitiendo las mismas cosas porque era necesario que esas cosas pudieran encarnarse en la vida de aquellos que estaban oyendo. Mateo capítulo 3, versículo 2, uno puede encontrar allí la predicación de Juan el Bautista. Vamos a usar algunos pasajes bíblicos para fundamentar la reflexión. Capítulo 3, versículo 2 de Mateo, allí dice en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, vuélvanse, cambien de actitud, porque el reino de los cielos se ha hecho cercano en ustedes. Cuando uno va a Mateo capítulo 4 en el versículo 17, encuentra allí a Jesús comenzando su ministerio público. Jesús pasó 30 años en el anonimato, agradando al Padre, no haciendo un milagro, no predicando una sola vez, y cuando fue bautizado por
Juan en el Jordán dice que el Espíritu del Señor descendió en forma corporal de paloma sobre él y se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No había predicado una vez, no había hecho un milagro, pero había vivido, encarnado el reino de Dios en el anonimato, en la intimidad de su vida. Él obedecía y agradaba al Padre. Amén. No agradamos al Padre cuando somos activistas religiosos, agradamos al Padre cuando vivimos en verdad, en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Amén. Donde nadie me ve, pero Dios me ve siempre. Y en última instancia, miren, no en última instancia, sino en todas las instancias de nuestra vida, nuestra única meta tiene que ser agradar a Dios en cada área de nuestra vida. No agradamos hombres. Amén. Me veo tentado en alguna oportunidad a hablar acerca de la ética del reino de los cielos. No es mi tema en esta mañana. Tiene una ética, ¿verdad? Vivir en el reino de los cielos tiene una ética. Pero cuando nosotros agradamos a Dios, la ética fluye, no hay que forzar nada. Cuando uno ama a Dios, vive en la realidad de Dios, ama, sirve, bendice y la cosa fluye. No es una ética superficial, sino es una ética que fluye constantemente a través de nuestra vida. Y Jesús comienza su ministerio público en el capítulo 4, en el versículo 17, y Mateo deja registro, inspirado por el Espíritu Santo, para nuestro provecho, y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que predicó Juan el Bautista ahora tiene una consecuencia. Viene Jesús y sigue hablando del mismo tema. Pareciera ser que tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús, como los discípulos y como el apóstol Pablo eran monotemáticos. No hablaban de muchas cosas, tenían un solo tema importante que era el reino. Y Jesús comienza a predicar y habla acerca del reino. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo capítulo 6, versículo 33, un texto que ayer, hablando por teléfono con el pastor Walter, me citaba este texto y me dice: recibí este texto para final del 2025 y para comenzar el 2026, ¿sí? Y hablábamos un poco de este texto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Y anterior a este texto habla de por qué se preocupan por la comida, por el vestido y por aquellas cosas que tenemos que hacer frente día tras día. Porque de esas cosas se preocupan los gentiles. Ustedes ocúpense de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Verdad que uno escucha constantemente que se habla de las añadiduras y nada del reino? Mucho de las añadiduras, poco del gobierno de Dios. ¿Saben? La iglesia no vende pasajes al cielo, no oferta pasajes al cielo. Jesús no ofertaba pasajes al cielo. Jesús llamaba a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento y a volverse a Él para ponerse bajo el gobierno de su persona. Ese es el evangelio del reino, es volverse, arrepentirse de un estado de rebeldía hacia la voluntad y la persona de Dios para ahora ponernos sumiso. Miren, no es imposible para nosotros, porque todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ha sido quitado el corazón de piedra. El Señor ha puesto en nosotros un corazón de carne, dócil, sensible,
ha puesto su espíritu dentro de nosotros y Él hace que nosotros andemos. No es algo imposible de vivir para nosotros el reino de los cielos. Hay una obra espiritual en cada uno de nosotros que nos pone en condiciones de que el reino del Señor sea una realidad en nuestra vida, de que el gobierno no sea una imposición, sino sea algo deleitoso. No hay nada mejor para tu vida y para mi vida de que Dios gobierne nuestra vida. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación alguna. ¿De dónde viene todo don perfecto y toda buena dádiva? De Dios. Dios tiene buenas cosas para vos. Vivir en el reino acarrea buenas cosas para tu vida y para mi vida. Amén. Así que Jesús comienza su ministerio público y dice: arrepiéntanse y conviértanse, en que el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 33 del capítulo 6 dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en Mateo 24:14, donde Jesús está hablando de las señales de los últimos tiempos y da muchísimas señales que tienen que cumplirse para que puedan darse cuenta los discípulos de que el tiempo final estaba cerca. Pero en el capítulo 24, en el versículo 14, da una señal muy importante. Y dice, versículo 14, y será predicado este evangelio, ¿de qué? No es cualquier evangelio, sino diría el evangelio solamente. Se ve que el Señor Jesús estaba empecinado en que este tema quedara claro en los discípulos y en aquellos que iban a creer. No dice solamente será predicado el evangelio, y será predicado este evangelio del reino. El evangelio del reino es el que llama a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento y a ponerse bajo el gobierno práctico de Dios en nuestra vida. Un gobierno práctico. Porque la palabra reino significa gobierno. Sepan que cuando encuentran la palabra reino, reino de Dios, reino de los cielos, la Biblia nos está hablando de gobierno de Dios en nuestra vida. Así que dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy parece ser que el evangelio del reino está un poco olvidado, donde no se llama al arrepentimiento ni a ponernos bajo el gobierno de Dios, sino que hay una cosmética evangélica. ¿Y cuál es la cosmética evangélica? Y la que... Miren, se puede estudiar para cosmetología. Hay toda una industria de la apariencia. La cosmética religiosa, la cosmética evangélica no transforma. Son palabras que apelan a nuestras emociones, apelan a que nos sintamos bien. Y yo no digo que tenemos que sentirnos mal, pero lo único que transforma es el Espíritu de Cristo y la palabra del Señor. En mi vida vi, y en toda la Escritura, a Jesús haciendo cosmética evangélica, sino que era directo y llamaba a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento, porque sabía que el problema medular del ser humano, del hombre y de la mujer, estaba en el centro de su corazón y que era necesario arrepentimiento, que es cambio de actitud y volverse a Dios. Miren, yo lo digo por mi propia realidad. No solamente tomé una decisión un día de arrepentirme y volverme a Dios, quiero vivir como un hombre arrepentido día tras día. Y la palabra de Dios dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Vivan como hombres y mujeres arrepentidos cada día de su vida. Vivan cambiando de actitud, porque arrepentimiento es cambio de actitud respecto a Dios y respecto al pecado. Vivan cambiando de actitud con respecto a Dios en cuanto a ponernos bajo el gobierno de Dios, y vivan
con un cambio de actitud respecto al pecado, constante y continuamente. Dice la palabra del Señor: el que es santo, santifíquese más. Amén. No es cosmética religiosa lo que estoy hablando hoy, ni evangélica. No estoy apelando con la palabra a tus sensaciones y a tus emociones. Estoy tirando un cañonazo en el centro de nuestro corazón, en nuestra voluntad, porque se tiene que mover nuestra voluntad moral para que haya una transformación en nuestra vida y darnos cuenta que una cosa es, dijimos al principio, creer en el reino de Dios, y otra cosa es conocer el reino de Dios, y otra cosa muy distinta es vivir la realidad del reino de Dios. Y darnos cuenta que el reino de Dios no era un tema para Jesús y para los discípulos, era el tema. El tema. En Mateo capítulo 28, versículo 16, allí el Señor Jesús se le aparece a los discípulos antes de ascender a los cielos y los comisiona, lo que nosotros tenemos como la gran comisión. Y dice el versículo 16 del capítulo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un discípulo es un discípulo, una discípula de Cristo es alguien que intenta vivir en el reino de Dios, que el gobierno de Dios sea práctico. Vayan, hagan discípulos en todas las naciones y enséñenles a guardar, no a meter la Biblia en un cajón y soplarle el polvo, no abrir la Biblia y dejarla abierta como si fuera un amuleto, sino enséñenles a guardar los principios fundamentales del reino para que tengan una vida plena en Cristo. El reino está implícito, no está explícito aquí. Amén. No está explícito. Los otros textos aparece la palabra reino, arrepentimiento. Aquí el reino está implícito, metido dentro de este texto. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice que el Señor, lo voy a parafrasear, ustedes si quieren buscarlo, dice que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Aparece otra vez la palabra reino, nos sacó de una esfera de gobierno, porque algunos piensan de que bueno, yo ahora estoy en el reino de Dios, antes vivía felizmente haciendo lo que a mí se me placía. Nadie hace lo que se le place en la vida. Todo hombre, toda mujer está bajo un gobierno espiritual. Y la Biblia se encarga de manifestar esto y aclararnos esto. Dice que fuimos sacados de la potestad de las tinieblas. La palabra potestad es una palabra compuesta por dos palabras, poder y autoridad. Es más que poder y es más que autoridad. Es poder y autoridad juntos. Fuimos sacados del gobierno de las tinieblas y no nos dejó a la deriva, trasladado al reino de su amado Hijo. Aquel que no vive bajo el gobierno del Señor todavía vive bajo el gobierno de las tinieblas, aunque venga a las reuniones. Yo después voy a hablar un poquito de esto. Puedo venir a todas las reuniones y puedo vivir una vida fuera de la voluntad del Señor, donde no sea importante el gobierno de Dios para mi vida. Así que dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Creo firmemente con todo mi corazón que el reino de Dios no es
un tema, sino el tema por excelencia en toda la Escritura. Hace muchos años hablando acerca del reino, miren, yo me he transformado también en una persona, hasta podría decirlo, monotemática con este tema. Me apasiona este tema. Y hace muchos años atrás, hablando de este tema, alguien que venía a nuestros encuentros y que no venía con la disposición de recibir, sino con la disposición de ver, a ver qué es lo que decíamos, qué es lo que predicábamos, qué es lo que estaba pasando. Y me acuerdo que después de haber predicado acerca del reino de los cielos, vino y me dijo: mirá, quiero decirte algo, vos hablaste tan enfáticamente del reino de los cielos, pero quiero decirte que el reino de los cielos aparece solamente en Mateo, porque Mateo fue escrito para los judíos, y es verdad, el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, y él me dice: reino aparece solamente en Mateo. Y me fui a mi casa preocupado, esto hace como 30 años atrás, y me tomé el trabajo de revisar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero seguí adelante y revisé Hechos y las cartas apostólicas hasta el Apocalipsis, y me di cuenta que la columna central de todo el Nuevo Testamento es el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre los hombres. El hecho de ser discípulos y hacer discípulos y el señorío de Cristo, estas tres cosas predominan en el Nuevo Testamento. El hecho de ser discípulos y hacer discípulos, el reino de los cielos y el señorío de Cristo. Así que me tomé el trabajo de anotar todos los textos y después vine con mucho amor y le dije: hermano mío, yo entiendo de que Mateo fue escrito para los judíos, pero mirá lo que dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. La columna vertebral del Nuevo Testamento es el reino de los cielos. Amén. El primer mensaje del Señor Jesús fue: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En su ministerio público, que duró 3 años, habló y enseñó sobre, adivinen qué, del reino de Dios. Y cuando murió y resucitó, se le apareció a los discípulos por 40 días, ya resucitado. Uno puede ir a Hechos capítulo 1, y les siguió hablando acerca, adivinen de qué, del reino. Era el tema por excelencia. No entender el reino es no entender a Dios. No conocer el reino es no conocer a Dios. No entender el reino es no haber entendido la esencia de la Biblia. Esta expresión, reino de Dios, aparece 133 veces en el Nuevo Testamento. Era y es el tema por excelencia. La pregunta que todos nosotros deberíamos hacer es: ¿cuál es la condición para entrar en este reino? ¿Cuál es? ¿Cuál es la condición? La condición será ir a los cultos y estar en todas las reuniones. Hacer trabajos, servicio en la iglesia y para los hermanos será la condición para entrar al reino de los cielos. Nacer en una familia cristiana, heredar una fe, será la condición que necesito para entrar al reino de Dios. Otra pregunta que yo debo hacer: ¿cómo se abre la puerta de entrada a este reino? ¿Cuál es la puerta de entrada? Estas respuestas el Señor Jesús las dejó clara en la Escritura para cada uno de nosotros y para aquellos que iban a creer hasta que el Señor vuelva a buscar a los suyos.
Si el reino es gobierno, yo puedo venir a todas las reuniones y seguir viviendo como se me place y no tener en cuenta el gobierno de Dios en mi vida. No estoy hablando de perfección, ninguno de nosotros es perfecto. Amén. Yo no estoy hablando como quien alcanzó algo, sino como que esto tiene que estar claro en nuestra vida para ir avanzando constante y continuamente en cada una de nuestra realidad y que el reino de los cielos sea una constante en nosotros. Amén. No estoy hablando de que somos perfectos, de que tenemos que ser... No. Amar a Dios con todo nuestro corazón, buscar su gobierno en cada decisión es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la condición? ¿Cómo se entra? ¿Me hace cristiano a mí venir a reuniones cristianas? No. Participo de reuniones porque tuve un encuentro con Jesús, porque le rendí mi vida a Jesús, porque procuro vivir bajo su gobierno cada día de mi vida. Eso me transforma en un hombre o una mujer cristiana. Amén. En un discípulo, una discípula que comienza a caminar con el Señor Jesús. La condición es la fe, el arrepentimiento, el bautismo en agua, la plenitud del Espíritu Santo me pone en condiciones de vivir la vida del reino, que es vivir la realidad de Cristo. ¿Cómo se abre la puerta? La puerta se abre con fe. ¿En quién? No es fe en la iglesia, no es fe en los pastores, es fe en la única persona que puede responder a esta fe que es puesta en Él, es la fe puesta en el Señor Jesús. La fe que me lleva a creer que la única posibilidad de ser justificado es a través de su justicia. No hay ninguna otra posibilidad de entrar, no se entra por mérito, no se entra por obra, no se entra por virtud personal. No hay mérito, hay que entender esto, no hay mérito. Todos mis méritos, toda mi virtud, toda mi justicia es como trapo de inmundicia delante de Él. Es a través de los méritos de Cristo, la fe que me lleva a abrazar a Cristo y a hacer mío lo que hizo Cristo, su muerte, su sangre derramada, nuestros pecados sobre Él, su resurrección. La fe y el arrepentimiento me ponen en condiciones de que la puerta de entrada al reino se abra. ¿Cuál es la puerta? Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No se entra como se entra a este salón. No. Para ser salvo hay que entrar por la única puerta, que es Jesús. Y hay que transitar el único camino, que es Él, para alcanzar la única meta, que es Él. Voy rápido. En Mateo capítulo 6, en el versículo 5, los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Y cuando Él les enseña a orar, lo primero que les enseña es esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. La pregunta es que me hice y me hago constante y continuamente: ¿por qué no vemos el reino en forma práctica en nuestra vida? Se habla mucho del reino, se ve poco reino. Lo digo por mí, no lo digo por nadie en particular. ¿Qué hace? Bueno, yo quiero hablarles de 4 cosas rápidas que hacen que el reino no se vea. Que el reino... Mire, Jesús decía: arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Se podía ver el reino en la persona de Jesús. Vivía en la realidad del Padre. ¿Por qué cuesta tanto que el reino de los cielos se vea en mi vida? Primer punto, Jesús dijo cuando enseñaba sobre la oración: venga a nosotros. Hay que desearlo. Hay que quererlo, hay que pedirlo,
Hay que orar, está metido en la oración que el Señor Jesús le enseña a los discípulos. Cuando ustedes oren, oren de esta manera: venga a nosotros tu reino. En otras palabras, Señor, que tu gobierno sea una realidad en mi vida, en mi casa, con mis hijos, en mi hogar, en mi trabajo. Señor, que pueda tomar decisiones basado en tu reino, basada en tu reino, que pueda ser guiada por tu Espíritu, digo entre comillas, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo el Señor, que habita en tu vida y en mi vida, que guía a toda verdad, es el que expresa el reino de Dios, porque no hay mayor expresión del reino de Dios que una vida llena, guiada y ministrada por el Espíritu Santo. Amén. Señor, necesito que tu reino venga. Necesito yo menguar para que tu reino crezca. Pedirlo, desearlo, anhelarlo. Jesús lo metió en la oración que le enseñó a sus discípulos. ¿Cuánto pedimos el reino en nuestra realidad? ¿Verdad? Yo me analizo a mí, no te analizo a vos. Y yo estoy siempre pidiendo salud, dinero y amor. Bendíceme. ¿Cuánto necesito que el reino venga? Teniendo en cuenta que si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás ¿por qué no vemos el reino? Porque muchas veces recibí, abracé un evangelio diferente. Y ese evangelio está llenando mi corazón y mi mente, un evangelio distinto, que no es el evangelio, dice Mateo 24:14, el evangelio del reino. Recibí otro evangelio. Miren en Gálatas capítulo 1, yo quisiera que lo busquemos, versículo 6. Gálatas 1, versículo 6. Dice, pero no son todos los evangelios iguales. Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. O sea que podemos seguir un evangelio diferente. Muchas veces abracé un evangelio distinto que no es el evangelio del reino, y ese evangelio está llenando mi corazón, está llenando mi mente, dan vueltas cosas que no tienen que ver con el reino de Dios y cuesta que sea visible en mi propia vida. Pablo dice: ¿quién os fascinó para seguir un evangelio diferente? Versículo 7, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado. ¿Y qué evangelio le anunciaron ellos? El del reino, ¿verdad? Si les anuncian un evangelio diferente, significa maldito. Y les dice: miren, ustedes recibieron el evangelio de Cristo por nosotros, pero si algún día alguno de nosotros se rechifla, porque puede pasar, yo siempre digo: el día que predique otra cosa, sáquenme afuera. Por favor, les pido. No me dejen hablar cualquier cosa. Cotejen lo que dice la palabra, cotejen lo que todo predicador dice. No solamente lo que digo yo, sino lo que dice cualquiera que escuchan, porque todos somos libres de escuchar, pero cotejen con la palabra. No abracemos un evangelio diferente. Dice: si alguno de nosotros se rechifla o un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente, sea anatema.
¿Qué evangelio abracé? Necesito, si tengo un evangelio diferente, vaciar mi corazón y mi mente de todo otro evangelio diferente para llenarlo con el evangelio del reino. Amén. De acuerdo al evangelio que llena mi corazón, será lo que vivamos y lo que prediquemos. Amén. De acuerdo a lo que llena nuestro corazón, será lo que vivamos o lo que prediquemos. Tercer punto, ¿por qué el reino no lo vemos? Tiene que haber una decisión, tiene que haber una voluntad de someterme a Cristo y a vivir el reino. Tiene que haber, mi voluntad se tiene que mover. Tiene que haber un movimiento de mi voluntad moral para ir hacia el gobierno de Dios a mi vida. La actitud en nuestra vida es determinante. En la vida cotidiana, en todos los órdenes de la vida. ¿Es importante la actitud en el trabajo? ¿Es importante? Sí, no hace falta ser profeta para decirte que si vas a un laburo y no laburás, vas a durar poco tiempo. No hace falta ser profeta para darse cuenta de lo que va a pasar. ¿Verdad? Hoy hay cola de gente buscando trabajo y van a agarrar otro que tal vez sea más eficiente, tenga más voluntad, colabore y la actitud es determinante en el trabajo. La actitud es determinante en el deporte. Los que nos gusta el fútbol, nosotros sabemos que hay algunos que le decimos que tienen pecho frío. Claro, no, los de Racing no. Pecho frío a los que no tienen actitud dentro de la cancha. La voluntad no se, algunos dicen la voluntad no se negocia. La entrega dentro de la cancha, se puede ganar, se puede perder, pero hay que salir de la cancha con la camiseta transpirada y decir: he dejado todo dentro de la cancha, no hay nada para reprocharse. Hay cosas que pueden salir bien, otras pueden salir mal, mi hermano, pero no tiene que haber nada para reprocharnos. Procuramos vivir el evangelio del reino cada día en nuestra vida con la gracia, misericordia, guía y poder del Espíritu Santo, y reconociendo los errores cuando los cometemos, porque todos los tenemos y Dios nos dio un medio de gracia extraordinario, que es la confesión y el arrepentimiento. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza, es un medio de gracia para alcanzar misericordia. Amén. La actitud en la familia, la actitud en lo espiritual, la búsqueda del rostro de Dios. No vamos a buscar al Señor cuando tenemos ganas solamente. Yo aprendí que en la vida no tengo que hacer lo que quiero, tengo que hacer lo que debo. ¿Te pasa igual que a mí o no? Si yo hago solamente lo que quiero, mi vida sería un relajo, ¿verdad? Porque la carne pide cosas todo el tiempo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hacemos lo que debemos, no lo que queremos. Amén. La falta de actitud y no toma de decisiones en pos de Jesús y del reino no marcará diferencia. Pasará desapercibida nuestra vida por este mundo. Y me animo a decir, aquel que no toma decisiones en el reino, si no tomamos decisiones en el reino, el mundo nos terminará tragando. Es tan sutil lo que viene. Miren, hay una mezcla de violencia de lo que viene. Es violento todo lo que viene, me pasa por arriba, y a la misma vez es sutil, entra de una manera violenta y sutil a nuestra vida. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 8, Daniel, después de haber sido sacado de su tierra, de su familia, de sus pastores, dice que llegó a Babilonia y allí quisieron borrar todo lo que era Daniel para formarlo como un babilónico. Y dice el versículo 8 que cuando le trajeron para comer la comida del rey, él se propuso en su corazón. ¿Qué se propuso? Es una decisión, ¿sí o no? No contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, ¿y por qué no comerse la comida del rey? Mire, algunas cosas que yo hubiese pensado. Yo hubiese dicho en medio de tantas malas una buena. Sacrificado a los ídolos la comida del rey, ¿verdad? Pero yo hubiese pensado, igual que José, que cuando lo venden los hermanos, lo llevan de esclavo a Egipto y sirve en la casa de Potifar, y después la mujer de Potifar quiere avanzar sobre José. Y yo hubiese pensado en medio de tantas malas, ¿por qué una buena no? ¿Por qué no? Pero digo, gracias a Dios que quedó esto registrado en la Escritura, para nuestro provecho, que Daniel se propuso en su corazón algo tan importante como no contaminarse con la comida del rey, porque la comida del rey era sacrificada a los ídolos, y que José se dispuso no acostarse con la mujer de Potifar y pasar vergüenza y huir de ahí casi desnudo, dice la Escritura. Y saben que cuando José se va de la casa de Potifar y la esposa de Potifar quedó con la ropa de José en la mano, uno pensará, Dios le va a poner una medalla, pero fue preso después de eso. Qué tremendo, ¿no? A mí me da ganas de aplaudir a estos hombres. Se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, que es mejor las legumbres de Dios que los banquetes que nos propone el mundo. Amén. Se propuso en su corazón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: hagan firme vuestra vocación y elección. No tiene que ver con algo sentimental, tiene que ver con una decisión de cada uno de nosotros, de vivir hacia la dirección del reino. Lo último que digo, lo cuarto, ¿por qué el reino de los cielos se ve tan poco en nuestra vida? Les dije que la mayor expresión del reino de los cielos, si el reino es gobierno, la mayor expresión del reino de los cielos, del gobierno de Dios, es el Espíritu Santo llenando nuestra vida, guiando nuestra vida y ministrando nuestra vida, que es el Espíritu del Señor dentro nuestro. Amén. La mayor expresión del reino es la llenura del Espíritu, la guía del Espíritu y la administración del Espíritu en cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo revelando, iluminando, transformando nuestra vida conforme a la persona de Cristo y la realidad del reino de los cielos, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Hay que tenerlo, no importa el nombre que le pongamos. Si bautismo del Espíritu, si plenitud, si llenura, no interesa el nombre, la experiencia, vivir llenos del Espíritu del Señor. Es insustituible, indispensable el reino sin la vida, sin la potencia, sin la gracia, sin el fluir del Espíritu Santo, se transforma en una religión pesada, imposible de vivir. No se puede. Por eso el Señor Jesús dio su vida en la cruz, cargó con nuestros pecados, resucitó al tercer día y derramó el Espíritu Santo sobre aquellos que creían en Él. ¿Para qué? Para dotarnos de poder para vivir una vida que le agrade a Él.
Bueno, hay muchos textos que yo no voy a leerlos. ¿Cuál es nuestro desafío? Y concluyo. Vivimos en una sociedad que se está cayendo a pedazos, violenta, egoísta, materialista, corrupta. Se necesita de una iglesia totalmente renovada de sus raíces para impactar esta sociedad. No vamos a impactar a nadie si vivimos la cosmética evangélica, la cosmética religiosa. Necesitamos ser transformados por Jesucristo, el Rey del Reino, y por el reino de Dios en nuestra vida, para impactar a esta sociedad, permear a esta sociedad. Que la iglesia renovada y que viva el reino de Dios y milite en el reino de Dios haga sucumbir los cimientos de las tinieblas, que genere un impacto en esta sociedad, que esta sociedad se vea alertada, conmovida por, como pasó en la antigüedad, 12 llenos del Espíritu hicieron sucumbir al Imperio Romano. No los pudo detener de afuera el Imperio Romano ni de adentro el judaísmo. Todos lo llenaron del Evangelio del Reino. Todo. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? Cristo. Eran totalmente cristocéntricos. Estaban llenos del Espíritu Santo. El reino de Dios para ellos no era algo lejano, sino era algo constante y continuo en sus vidas. Lo daban todo, muchos de ellos la vida. Apocalipsis capítulo 12 dice: y ellos le han vencido por la palabra del testimonio, por la sangre del Cordero, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A mí me queda grande esto, pero anhelo con todo mi corazón vivir en esta realidad. Esta sociedad no va a ser impactada y permeada por una religión evangélica, ni con cosmética religiosa, ni por cristianos light. Para permear esta sociedad se requiere de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, decididos y decididas a vivir el reino de Dios, comprometidos y comprometidas. Hoy el Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia. Digo hoy porque no tengo duda que son los últimos tiempos. Y cuando el Señor habla y la Biblia habla de la iglesia de los últimos tiempos, dice que va a ser una iglesia sin mancha y sin arruga, que tendrá mayor gloria que la primera iglesia. Todavía estamos ahí, ¿verdad? Retrasados en este avance, pero el Señor prometió que lo iba a hacer y yo quiero estar con los que Dios quiere